Variables. Ya vimos en un anterior video esta clasificación. Las variables pueden ser numéricas, las cuales se pueden dividir en continuas y discretas, categóricas, que pueden ser ordinales o nominales. También tenemos variables booleanas, fechas, etc. Vamos a tratar especialmente el tema de las variables categóricas. Recuerden que las ordinales son las que pueden tomar valores que se pueden ordenar o clasificar lógicamente. En cambio, las nominales pueden tomar un valor que no se puede organizar en una secuencia lógica. ¿Cómo manejamos las variables categóricas? Los algoritmos en Python, específicamente en scikit-learn, solamente trabajan con números. Entonces, tenemos que transformar las variables categóricas a números. Por un lado, tenemos las variables ordinales, como por ejemplo esta: frío, templado, caliente, muy caliente, que podemos decir que tienen un orden. Entonces, para esta utilizamos la clase de scikit-learn ordinal encoder. En el caso de las variables nominales, utilizamos one-hot encoding. En el caso de one-hot encoding, fíjense que por cada valor de categoría, en este caso tenemos 3: rojo, amarillo y verde. Se crea una columna por cada valor distinto de la categoría, de la columna. Y donde había en la columna original un rojo, va a haber un 1. En el resto de las columnas, 0. Por ejemplo, acá esta última es amarillo, entonces la columna del medio, la columna de amarillo, tiene un 1 y el resto de las columnas 0. La codificación categórica es un proceso de conversión de categorías en números. Aplicamos one-hot encoding cuando la variable categórica es nominal. Y también hay otras opciones que vamos a ver en el práctico, como getDummies. Aplicamos ordinal encoding cuando la variable categórica es ordinal. Y tienen que hacer estas dos notebooks. Vamos a ver algo, lo más importante de la primera, pero les pido que hagan las dos notebooks porque es importante. Me voy a 1-prácticos, me voy a notebooks y a manejar variables categóricas. Convertir a números, variables categóricas. Acá tenemos, voy a limpiar primero y así vamos ejecutando. Importamos, vamos a crear un data frame que fíjense que tiene 3 columnas y vamos a trabajar con la columna temperatura, que es ordinal, y con la columna color, que es nominal. Para el caso de la nominal de color, podemos aplicar one-hot encoding. Y les pido que lean los comentarios que les he dejado para entender bien el one-hot encoder. La mecánica es siempre similar para las clases que están dentro de esto, de preprocesamiento de este paquete, podríamos decir. Instanciamos one-hot encoding y luego entrenamos y transformamos. ¿Y qué le pasamos? Le pasamos la columna color, que es la columna nominal.
ejecutar. Y al ejecutarlo, fíjense que tenemos color y nos crea tres columnas dummies. Luego, yo acá le voy a asignar un nombre a cada columna. Es decir, fíjense que rojo tiene el 1 acá en la segunda columna que creo, amarillo en la última, entonces blue lo tiene en la primera. Sigo ese orden, ahí me quedan con nombres las tres columnas nuevas y esta la tendría que eliminar porque los datos, la información que tengo acá en esta columna ahora la tengo repartida en estas tres columnas. Hago un reindex y ahí me queda el data frame. Eso por el lado de las variables categóricas. También como alternativa tenemos el getDummies, que es bastante fácil de utilizar, pero tiene más ventajas en el preprocesamiento utilizando scikit-learn si utilizamos one-hot encoding. Pero también pueden usar getDummies, que es más fácil de trabajar. Y acá hay una explicación de por qué one-hot encoder es mejor que getDummies, para que lo vean. Y para las ordinales, donde hay una relación de orden de algún tipo, en este caso tenemos temperatura. Voy a ejecutar esto. Es un mecanismo similar. Importamos ordinal encoder, instanciamos ordinal encoder. En este caso, en la instanciación le he pasado el nombre de las categorías y luego nuevamente hacemos, entrenamos y transformamos y pasamos como parámetro la columna temperatura. Después acá concateno el data frame original con la nueva columna. Vamos a ejecutarlo. Entonces acá tenemos al final la columna donde hemos aplicado el ordinal encoder. Luego acá ejecutamos esto, nos queda el data frame. Acá tenemos otras opciones. Esta viene a ser la más sencilla, que también la pueden utilizar. Y también está el label encoder, que es una clase que también se utiliza bastante, pero hay que tener cuidado con la utilización del label encoder. En resumen, lo más conveniente es utilizar para variables categóricas nominales, utilizamos el one-hot encoding. Y para ordinales, utilizamos ordinal encoding. Limpieza de datos. ¿Qué hacemos con los datos ausentes o perdidos? Los podemos ignorar, los podemos eliminar, los podemos sustituir con técnicas de imputación y extensión. En este link les dejo un ejemplo, Simpler Imputer. Si nos vamos a las estrategias que tiene como parámetro, esta nos permite reemplazar los valores nulos con la media de los valores de su misma columna, o esta que nos permite reemplazar los valores nulos con el valor más frecuente de su misma columna. Las técnicas de imputación puede ser borrar aquella instancia que tiene un valor perdido. Podemos hacer una imputación simple que consiste en reemplazar el valor perdido por, en este caso, el promedio de los valores de la columna. Y después tenemos la extensión de la imputación, donde también reemplazamos, en este caso por el promedio, puede ser también el más frecuente, y además se marca la fila como que ha recibido una imputación el campo. Acá les dejo
una serie de métodos útiles que les van a servir para la limpieza de datos y el link correspondiente. Los valores anómalos son aquellos datos que presentan características diferentes a aquellos considerados como normales. Acá les he dejado un link con un caso que detecta valores anómalos y aplica acciones sencillas. Tienen que ver siempre con la imputación. Y por otro lado, este método que es bastante usado, el de Isolation Forest, para detectar valores anómalos. En el caso de valores nulos, similar a lo anterior, los podemos dejar como están, lo que a la larga nos puede complicar. Los podemos eliminar, que es una alternativa, pero dependiendo de la cantidad de valores nulos puede afectar significativamente el resultado final de nuestro modelo predictivo, y la mejor opción que es inferir su valor. Es tratar de inferir el valor faltante y reemplazarlo por el valor inferido. Acá también les dejo un link con un ejemplo. Esto como resumen, cuáles son las técnicas comunes que se aplican en estos casos. Ya vimos que podemos hacer la eliminación, la sustitución ficticia, la sustitución de media, la sustitución frecuente. Y acá, en esta notebook, les dejo un ejemplo. En el ejemplo vemos las técnicas de imputación y las comparamos y utilizamos simple imputer. Escala y normalización. Con la ayuda del escalado nos aseguramos que, aunque algunas características son grandes, no se usarán como predictor principal. Por ejemplo, si se utiliza la edad y el salario de una persona en la predicción, algunos algoritmos prestarán más atención al salario porque es más grande, lo que no tiene ningún sentido. La normalización implica transformar o convertir el conjunto de datos en una distribución normal. Hay muchas maneras de realizar el escalado de características. En resumen, ponemos todos nuestros atributos en la misma escala para que ninguna esté dominada por otra. Podemos usar estándar escalar. Las estrategias que podemos usar son, por un lado, el centrado, que consiste en restarle a cada valor la media del predictor al que pertenece, o la normalización, que consiste en transformar los datos de forma que todos los predictores estén aproximadamente en la misma escala. En el caso de la normalización con estándar escalar, se divide cada predictor entre su desviación típica después de haber sido centrado. De esta forma los datos pasan a tener una distribución normal. En el caso de la estandarización max-min, transforma los datos de forma que estén dentro del rango entre 0 y 1. Acá les dejo los links de un ejemplo de cada uno del estándar escalar y otro del min-max escalar. Resumen. La normalización de datos escala los valores numéricos a un intervalo especificado. Entre los métodos de normalización de datos más conocidos incluyen la normalización mínima máxima, transforma linealmente los datos a un intervalo, por ejemplo entre 0 y 1, donde el valor mínimo se escala a 0 y el máximo a 1. Normalización de puntuación Z, escala los datos en función de las desviaciones estándar y media. Y el escalado decimal escala los datos moviendo la coma decimal del valor del atributo. Acá les dejo un ejemplo donde utilizo estándar escalar. Pipelines. Los pipelines, las tuberías, son una forma sencilla de mantener organizado el código de preprocesamiento y modelado de datos. Es
Específicamente, una tubería agrupa los pasos de preprocesamiento y modelado para que puedas usar todo el conjunto como si fuera un solo paso. Los pipelines tienen algunos beneficios importantes. Estos incluyen la conveniencia en la creación de un flujo de trabajo coherente y fácil de entender, es fácil de reproducir, tiene menos errores, hay menos posibilidad de aplicar mal un paso u olvidar un paso de preprocesamiento. Les dejo 3 notebooks donde en la primera se explican las pipelines, lo básico, luego se aplica a cross validation, la parte conceptual, recuerden que ya lo vimos en otros videos, y también la aplicación de pipeline a hiperparámetros. También hiperparámetros lo vimos en otro video.